Esta es la historia que el cine de oro quiso enterrar bajo 7 llaves. La verdad más terrible y punzante de un hombre que hacía reír a todo México mientras su propia sangre se retorcía en la cobardía más absoluta. Hablamos de José Jasso, el famosísimo Ojón Jasso, un tipo que ante las cámaras era la simpatía encarnada, pero que en la vida real ocultaba un corazón de piedra y un desprecio por su propia semilla que hiela la sangre. Mientras Jasso se bañaba en los aplausos de los teatros más lujosos y cobraba cheques de oro en los estudios Churubusco, a kilómetros de distancia, en los rincones más olvidados y polvorientos de una Iztapalapa, que en aquel entonces era sinónimo de miseria y olvido. Un niño crecía con el hambre en las tripas y el estigma del abandono marcado en la frente. Sin más, ¡comenzamos! Aquel pequeño no era otro que Gerardo Cepeda, quien años más tarde sería conocido por todo el mundo como el Chiquilín. Pero, ¿cuál fue el pecado de ese niño para merecer el destierro? Su único crimen fue ser el fruto prohibido de una pasión que él, Ojón Jasso, consideró una mancha para su carrera. El hijo que tuvo con la mujer que hacía el servicio doméstico en su propia casa. Así de terrible fue la situación. Jasso, el ídolo de las multitudes, el hombre que presumía de una moral intachable, se aprovechó de la mujer que le servía, de la mujer que limpiaba sus vergüenzas, y cuando el fruto de ese encuentro llegó al mundo, el cómico no tuvo el valor de reconocerlo. Prefirió arrojar a la madre y al recién nacido al fango de aquel Iztapalapa pobre y olvidado, condenándolos a la inexistencia con tal de que su imagen de galán, cómico y hombre de familia no se viera empañado por el escándalo de haber procreado con la sirvienta. Es una historia de una crueldad que no tiene nombre. Imaginen a la madre de Gerardo Sol, sin un peso en la bolsa, señalada por la sociedad clasista de la época, refugiándose en los linderos de la capital mientras veía en los periódicos la cara de su verdugo, el padre de su hijo, sonriendo y gozando de una fama que se construía sobre el abandono. Jasso nunca envió un peso, nunca preguntó si aquel niño tenía que comer, nunca tuvo la decencia de darle su apellido. El Ojón Jasso se sentía un aristócrata de la comedia, un ser superior que no podía mezclarse con la plebe de Iztapalapa, aunque esa misma plebe fuera su propia sangre. Pero el destino, que es más engañoso que cualquier guionista de cine, le tenía preparada una bofetada que le resonaría hasta el día de su muerte. Gerardo Cepeda, ese niño que creció entre carencias, que se forjó en la rudeza de la calle y que desarrolló un físico imponente en los gimnasios, casi sobrehumano, no se quedó a morir en el olvido. Con una fuerza de voluntad que su padre jamás conoció, Gerardo se abrió paso en la vida a puñetazos, convirtiéndose primero en un luchador famoso y después en el Chiquilín, un gigante de la pantalla que, irónicamente, terminaría trabajando en los mismos sets donde su padre se pavoneaba. Qué escena tan más dramática y retorcida ver a su propio hijo en los sets de grabación. El padre, encontrándose cara a cara en los pasillos de los estudios con el hijo que abandonó, se hacía el obsiso, un hombre que ahora le sacaba 2 cabezas de estatura y que lo miraba desde arriba con el desprecio que solo un hijo traicionado puede sentir. Jasso
Temblaba no por remordimiento, sino por el miedo de que la verdad saliera a la luz, de que México supiera que el gracioso Ojón era en realidad un monstruo que dejó morir de hambre a su primogénito en un jacal. Gerardo nunca le pidió nada, nunca se humilló ante el tipo que le negó el apellido. Su sola presencia era el castigo más grande para Jasso. Cada vez que el chiquilín aparecía en una película, cada vez que su rostro rudo y su inmensa humanidad llenaba el encuadre, le estaba gritando al mundo que él no necesitaba de su padre para ser alguien. La historia de Gerardo Cepeda es la historia de la venganza más pura, la de triunfar a pesar de que el hombre que te dio la vida hizo todo lo posible por borrarte del mapa. Jasso murió con un secreto a medias, rodeado de una fama que hoy se desmorona cuando recordamos su acción con respecto a la sirvienta, mientras que el chiquilín se alza como el verdadero gigante, no solo por su estatura, sino por haber sobrevivido a la traición más asquerosa que se haya vivido en Iztapalapa. Lamentablemente, y como es sabido, este hombre tendría un final verdaderamente lastimero, pues era vicioso, se convirtió en un alcohólico empedernido donde lo llevaba a cada momento a quedarse a dormir en su vehículo. Ya no tenía casa. En ocasiones se le veía en algunas cantinas precisamente de la zona de Iztapalapa, donde perdía lo poco que ganaba en regalías que le daba la Asociación Nacional de Actores. Esta es la realidad detrás de las risas, el drama de un niño que fue olvidado por su padre y terminó siendo una leyenda del cine nacional por mérito propio, dejando claro que el apellido no hace al hombre, pero la cobardía sí deshace al ídolo, que retumba en los rincones más oscuros de esta farándula mexicana que tiene muchos secretos y que hay muchos padres y madres que han olvidado a sus hijos a cambio de fama, de dinero y de reconocimiento. Mientras Jasso se hundía en el olvido de su propia miseria moral, Gerardo se convirtió en el guardián de su propia leyenda. La realidad es que al final de la historia, y haciendo un recuento de los resultados, el chiquilín tuvo mucho más películas que su padre, tuvo mucho más fama en dos ámbitos que difícilmente cualquier persona puede lograr, pues como mencionamos, fue un exitoso luchador que logró campeonatos, y en el ambiente artístico fue una persona que, aunque nunca fue protagónico, se mantuvo vigente durante más de 3 décadas. Esto gracias a su calidad, pero sobre todo a su entereza de seguir adelante a pesar de no tener el apoyo de absolutamente nadie. Solo queda el silencio de un hombre pequeño que se creyó grande y la sombra eterna de un gigante que nació del desprecio para conquistar el mundo. Esta es la crónica de un abandono que nos recuerda que detrás de cada sonrisa en la pantalla de plata, a menudo se esconde una lágrima de sangre derramada en el rincón más oscuro de la ciudad. El Ojón Jasso podrá haber tenido los ojos grandes, pero los tuvo demasiado cerrados para ver el tesoro que estaba arrojando a la basura. Muchas gracias y hasta la próxima.